Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Introducción al Derecho organizado por B-Lawyer. El día de hoy tenemos como ponente al doctor Miguel Ángel Pérez, quien nos hablará sobre el tema estudio de la norma jurídica, es decir, nos tratará acerca de su estructura, su supuesto, el nexo y la consecuencia de la norma jurídica. El doctor Miguel Ángel Pérez es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es asesor legal corporativo con experiencia profesional y académica en derecho corporativo, contratos y derecho civil patrimonial. También cuenta con experiencia profesional y académica en proyectos e infraestructura y arbitrajes. Se ha desempeñado como profesor adjunto en cursos de Derecho Civil, Corporativo y Derecho Societario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además cuenta con estudios de intercambio y capacitación en Estados Unidos e Italia. Doctor, nuevamente es todo un placer para B-Lawyer tenerlo el día de hoy como ponente. Estoy seguro que será una ponencia impecable, como ha sido también las anteriores. Doctor, muchas gracias por su asistencia. Le concedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Listo, buenas noches. Antes que nada, agradecer a B-Lawyer por la invitación para participar de este evento, ¿no? Introducción al Derecho es tal vez uno de los cursos más importantes y que nos permiten adentrarnos al estudio de esta disciplina tan importante que es el derecho, ¿no? Una disciplina importante en el quehacer diario, en realidad, ¿no? Porque cuando hablamos del derecho, hay dos posiciones, ¿no? Teóricamente hablando, ¿no? Una de ellas es que el derecho está en todo, que el derecho regula toda situación humana, ¿no? Ya sea de manera positiva o de manera negativa. De manera positiva, regulándolo, plasmándolo en una norma jurídica, en un ordenamiento, y de manera negativa, en el sentido de que lo que no ha plasmado es porque el derecho ha decidido dejarlo fuera, ¿no? Entonces, eso daría a entender de que el derecho está en todo, ¿no? De que el derecho es parte de la regulación de las conductas humanas en general, ¿ya? Lo que vamos a estudiar en esta oportunidad, no, vamos a hacer una aproximación más que teórica, una aproximación práctica, es el estudio de la norma jurídica. Al estudio de la norma jurídica. Como ustedes saben o habrán escuchado, la norma jurídica es como el eje esencial del derecho, ¿no? Es uno de los actores principales del derecho, ¿no? Si hablamos de derecho, es básica y principalmente porque hablamos de aplicación de normas jurídicas, ¿ya? De aplicación de normas jurídicas. Muchas veces el entendimiento que tenemos de las normas jurídicas o de qué es una norma jurídica suele ser un entendimiento un poco complicado o complejo. Lo que vamos a tratar ahora de hacer es una comprensión simple, ¿no? Una comprensión simple y efectiva de cómo está estructurada una norma jurídica, ¿no? Qué elementos la componen y cuáles son las consecuencias que esto tiene, ¿no? Cuáles son las consecuencias jurídicas que se generan a raíz de la aplicación de una norma jurídica, ¿no? Vamos a ver cuándo una norma jurídica se aplica, ¿no? Y por qué tiene importancia esta aplicación, ¿no? ¿Qué se genera? ¿Qué efectos se generan ante la aplicación de una norma jurídica? ¿Está bien? Dicho esto, voy a compartirles una presentación que tengo para ustedes para esta ocasión. A ver, ahorita se la comparto y me comentan si pueden verlo. ¿Dónde está? Hola, acá, denme un segundo. Ahora sí. Acá está. A ver, ahí está. Me comentan, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí, sí, doctor, se puede ver perfectamente. Ah, ahí está. ¿Esta sí se ve? Introducción al derecho, estudiar la norma jurídica. No, está en la diapositiva número 19. Ah, ok, bueno, entonces esa no es. Bueno, voy a compartir nuevamente.
Un segundo. A ver, ahora sí. Ya. Listo, a ver, ahora ya tendría que estar. ¿Sí? ¿Me confirmas, por favor? Sí, ahora sí está perfecto. Ya, listo. Entonces, ahí voy a darle. Ya, ahí está. Ahí está, estudio de la norma jurídica, ¿no? Vamos a ver un poco sobre en qué consiste esto, ¿no? Lo primero que debemos de tener en cuenta cuando nos adentramos al estudio de una norma jurídica, ¿no? De una norma jurídica es un presupuesto previo que son los hechos jurídicos, ¿ya? Cuando hablamos de hechos jurídicos, hablamos de estos acontecimientos, ¿no? Acontecimientos que se dan en nuestra vida cotidiana y que sean relevantes para el derecho, ¿no? El derecho le interesa, ¿no? Regular determinada parte, determinados segmentos de nuestra realidad, de nuestra vida cotidiana tal cual la conocemos, y lo regula en una norma jurídica, ¿no? Al regularlo en una norma jurídica, le otorga determinados efectos, ¿no? Entonces, aquellos segmentos que la norma, que el derecho escoge de la realidad, son conocidos o denominados como hechos jurídicos, ya como hechos importantes para el derecho, como hechos que van a tener determinadas consecuencias al ser reguladas dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Al ser consideradas dentro de una norma. Ya entonces, cuando hablamos del mundo jurídico, ¿no? Cuando hablamos del mundo jurídico, del mundo del derecho, hay que tener en cuenta determinadas aristas, ¿no? Hay que tener en cuenta cuáles son los elementos que componen este ámbito jurídico, este mundo jurídico, ¿no? Por un lado tenemos los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Nosotros, las personas, y tenemos también los objetos. ¿Cuáles son los objetos? Los objetos son todos aquellos bienes que nos sirven a nosotros, a los sujetos, para satisfacer determinadas necesidades, que son medios de interacción entre los sujetos y los objetos, ¿ya? Y esta interacción, ¿no? Esta interacción, ¿cómo se produce? Esta interacción se produce mediante actos, es decir, mediante comportamientos voluntarios realizados por las personas, por los sujetos, ¿no? En interacción con bienes, ¿no? O en interacción con otros sujetos. Y también tenemos hechos, determinados hechos. Entonces, tengan en cuenta que acá tenemos dos ámbitos. Tenemos el ámbito espacial, donde están los sujetos y el objeto, ¿no? Por ejemplo, ustedes, en cuantos sujetos están ahorita en un determinado lugar, sus casas, ¿no? Su casa es un objeto y tienen una interacción, ¿no? Ustedes viven en esa casa. Y al vivir en esa casa, ¿no? Realizar un comportamiento voluntario de vivir esa casa, de permanecer en esa casa, de tenerla como vivienda, ¿no? Esa es una interacción que ustedes tienen con ese determinado objeto. Y al interactuar, ¿no? Obviamente lo hacen de manera voluntaria y eso se considera un determinado comportamiento que ustedes están llevando a cabo de manera voluntaria, ¿no? Y tenemos hechos en general, ¿no? Acontecimientos que van a ser importantes para el derecho que tienen que ver con sujetos, con objetos, con actos, ¿no? Por ejemplo, si hay un terremoto, ¿no? Mañana, más tarde, aquí o en otro lugar, Dios no quiera, pero si existe un terremoto, este va a ser un acontecimiento que si bien es cierto, eh, no es generado por el hombre, ¿no? Es un acontecimiento de la naturaleza, sí tiene implicancias en los sujetos, en los objetos, ¿no? ¿Por qué? Porque podrían producirse heridos, determinadas muertes, ¿no? Destrucciones de propiedad, ¿no? Entonces, ese acontecimiento que es meramente natural, sí tiene relevancia en el ámbito del derecho. ¿Por qué? La muerte de una persona significa para este el fin de la persona, ¿no? Y con el fin de la persona se dan una serie de actos, ¿no? En ese caso podría activarse un seguro de vida, podría, o se activaría la sucesión de esa persona, un testamento en caso de estos tenga, ¿no? En cuanto a la propiedad podría perderse, verse perjudicada, dañada, ¿no? Habría una extinción de este derecho de propiedad.
¿no? Y una serie de situaciones más que pueden producirse o desencadenarse por determinados hechos o acontecimientos que no estén al alcance de la esfera de las personas, ¿no? Que las personas no lo generen. Entonces, en el espacio, ¿no? Tenemos a los sujetos y a los objetos, y en el tiempo se dan los actos y los hechos, ¿no? Por ejemplo, el hecho que yo esté acá dictando una clase para ustedes, que ustedes la estén escuchando, es un determinado acto, es un comportamiento voluntario que tanto yo como ustedes, se supone, están haciendo de manera voluntaria, ¿no? Y esto se lleva por un sujeto en un determinado momento y lugar en el espacio. En este caso, desde mi casa, la virtualidad nos permite interconectarnos, ¿no? Y se da en un momento en el tiempo específico, ¿no? ¿Qué hora es ahorita? A las 7:20 de la noche, ¿no? Entonces, toda esta interacción entre sujetos, objetos, actos y hechos es lo que al final, la interacción total de estos sujetos que se dé, ¿no? O de estos elementos, es lo que conforma el mundo jurídico, ¿no? El mundo del derecho, ¿no? Que en la realidad se presenta también, pero lo llamamos jurídico porque va a tener determinadas consecuencias de cara al derecho, ¿no? Determinadas consecuencias jurídicas con implicancias legales, ¿ok? Veamos un poco más cómo se puede desarrollar esta idea. ¿Cuándo o cómo es que estos sujetos, objetos, actos y hechos se incorporan en el mundo jurídico o forman parte del mundo jurídico? Forman parte del mundo jurídico cuando una norma jurídica los regula, cuando una norma jurídica los contempla, ¿no? Y es por esto que se asigna determinadas consecuencias, ¿ok? Veamos un poquito a más detalles. Veamos la estructura de la norma jurídica, ¿no? La estructura de la norma jurídica, de este elemento incorporador de la realidad social tal cual la conocemos a la realidad jurídica, ¿no? Mediante la norma jurídica es que se hace esta trasplante, ¿no? De una realidad netamente social a convertirla en una realidad jurídica. Cuando estudiamos la norma jurídica, hay 5 conceptos fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta. 5 conceptos fundamentales, ¿ya? El primer concepto es el hecho concreto, ¿ya? El hecho concreto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del hecho concreto? El hecho concreto es aquel suceso o acontecimiento que se da en la realidad tal cual, que se la da en la realidad tal cual. No. Por ejemplo, imagínense, ustedes van a un supermercado y escogen determinados productos, ¿no? Entonces, el hecho de que escojan esos productos, vayan lo pasen por caja, lo paguen, ¿no? Es un determinado hecho, ¿no? Que se puede considerar que ustedes están haciendo una compraventa de esos bienes. Pero en ese mismo centro comercial, cuando está pasando esto, mientras ustedes están comprando, ¿no? Hay otra persona que, por ejemplo, puede estar robando o llevándose alguno de los bienes. Puede haber otra persona que en el mismo momento que está sucediendo eso, se resbaló por las escaleras, ¿no? Y se ha hecho daños, ¿no? Podría haber, no sé, un asalto en el centro comercial. Entonces, si se dan cuenta, la realidad se presenta tal cual, ¿no? Ahorita yo puedo estar dictando esta clase, por otro lado puede ser que alguien esté escuchando, puede ser que otra persona se haya dormido, puede ser que otra persona esté comiendo algo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la realidad se presenta tal cual, ¿no? Y hay una serie de sucesos que se dan en ese mismo momento, cuando queremos analizar esta realidad, ¿qué hacemos? Hacemos una actividad didáctica, una actividad de segmentación de determinados actos, ¿no? Como por ejemplo, en el caso del centro comercial que les digo, podemos segmentar determinados hechos ahí, ¿no? La compra de los bienes del supermercado, ¿no? El hecho de que una persona esté robándose las cosas acá, de que otra persona se esté cayendo y esté sufriendo un accidente, de que hay un asalto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, todos se presentan en el mismo momento, a efectos de analizarlo, no solo socialmente, sino también jurídicamente, lo segmentamos para ver cuáles van a ser las implicancias o relevancias que eso tenga, ¿no? Entonces, el entendimiento del hecho concreto es el suceso o acontecimiento tal cual como se presenta en la realidad, ¿no? El cual va a ser estudiado jurídicamente, ¿ok? Ese es el primer concepto a tener en cuenta, el hecho concreto, ¿ya? Este hecho concreto, este hecho concreto pasa por el filtro de la norma jurídica. Ya, pasa por el filtro de la norma jurídica. Veamos cómo sucede esto.
Primero, en un ámbito abstracto, ¿no? ¿Cómo está compuesta una norma jurídica? Desde el ámbito abstracto, ¿no? Desde el ámbito abstracto, una norma tiene dos presupuestos, ¿ok? Pero esos presupuestos, además de analizarlos y verlos desde el ámbito abstracto, también tenemos que verlo en un ámbito concreto. Veamos cómo se da esto, ¿ya? En el ámbito abstracto o hipotético, se podría decir que la norma contiene dos cosas. El primero es el hecho jurídico hipotético, ¿no? Y por el otro lado, tiene un efecto jurídico hipotético, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hayan analizado o visto alguna norma jurídica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las normas penales son bien ilustrativas de este aspecto, ¿no? Aquel que mata a otro, ¿no? Será reprimido con una pena de no menor a 10 años de pena privativa de la libertad, por ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta, lo que regula esta norma es un acontecimiento en general que puede ser aplicado a cualquier tipo de situación en la cual una persona mate a otra persona y por ende, como consecuencia, sea privado de su libertad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay un hecho jurídico, ¿no? Que es que alguien mate a otra persona, ¿no? Y una consecuencia o un efecto, que en caso de esto suceda, será reprimido con pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, para estudiar esta norma jurídica o ver su aplicación, esto ya se ve en el caso en concreto, ¿no? Esto se ve mediante su análisis o evaluación en la realidad misma, ¿no? Por ejemplo, si hay una noticia en la cual se indica que determinada persona, ¿no? Presuntamente mató a otra persona, entonces, para ver si a esta persona le corresponde que se le aplique la consecuencia de la norma, es decir, que se le prive de libertad, se tendrá que analizar, ¿no? Si es hecho concreto, si es hecho de la realidad en donde Juanito no mató a fulanito, precisamente encaja dentro del supuesto y por ende se le va a aplicar la consecuencia, ¿no? Entonces, lo que se realiza ahí es ya el hecho jurídico concreto, lo que se ha presentado en la realidad, se lo ve y se ve si calza dentro de desde este supuesto abstracto que establece la norma y que por ende se le vaya a tener que aplicar la consecuencia jurídica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, al momento de analizar una norma jurídica, no es solo que nosotros tenemos que ver el supuesto de hecho y consecuencia, ¿no? Que es lo clásico que cuando dicen, ¿cómo está compuesta una norma jurídica? Y dicen, la norma jurídica está compuesta por un supuesto de hecho, ¿no? Que está ligado a un efecto jurídico, ¿no? O una consecuencia. Pero un real análisis en sí tiene o te debería tener en cuenta este supuesto, ¿no? O estos cinco elementos de hecho concreto, ¿no? El hecho jurídico hipotético, el efecto jurídico hipotético o consecuencia, y analizado y aterrizado en el plano concreto mediante un hecho jurídico concreto y un efecto jurídico concreto. ¿Ok? Veamos un ejemplo para determinar cómo esto se puede plasmar de manera real y práctica en un caso en concreto, ¿no? En un caso en concreto en el cual se tendría que identificar una norma jurídica, ¿no? O de manera previa verificar, ¿no? Si el supuesto de la realidad que estamos analizando tiene implicancias jurídicas, es relevante para el derecho. ¿Cómo lo vemos o analizamos? Si es relevante para el derecho, entonces tendría que haber una norma jurídica que lo ha regulado ese supuesto, que ha regulado ese hecho concreto y que ante su ocurrencia se van a aplicar determinadas consecuencias jurídicas. ¿Ok? ¿No? Acá he cortado un segmento, ¿no? Una parte de la serie de Breaking Bad. No sé si algunos han podido verlo. ¿No? Acá está Walter White, donde va a realizar un acontecimiento, ¿no? Entonces, acá he segmentado una parte de la realidad, ¿no? De esta realidad ficticia, en este caso, de esta serie de Breaking Bad. Y lo que les pediría a ustedes es que traten de identificar qué hechos jurídicos podrían haber en estas escenas, ¿no? ¿Qué de relevante podría darse de cara al derecho? ¿No? Si bien es cierto, como les digo, van a ver que esto se presenta en una realidad tal cual, a efectos de poder analizarla y revisarla jurídicamente, es necesario segmentar determinados sucesos que puedan presentarse dentro de la misma, ¿ok?
Entonces, voy a darle play y lo que le pido es que puedan identificar, si efectivamente, en este caso se presenta o se ha dado algún hecho jurídico relevante. Me confirman, por favor, si se escucha el sonido, ¿ok? Hola, cariño. ¿Me confirman si se escucha el sonido? No, doctor, no, no se escucha. Ah, no se escucha el sonido. Ya, entonces ahí está diciendo que me avisen en caso eso suceda. A ver, voy a ver a qué se debe esto. A ver, voy a compartir toda la pantalla y me avisan si se escucha igual, ¿ok? Ah, ok. Share zone. Hasta ahora sí, ya con eso ya debería. A ver, ahí está. ¿Me confirma, por favor, si se puede escuchar ahora? Sí, perfectamente. Hola, cariño. ¿Qué te pasa, pelón? ¿Perdiste a tu madre? Te lo había dicho. Oigan, miren ese cara. ¿Qué estás buscando aquí? ¿Qué te pasa? Bienvenido. ¿Qué ocurre contigo? Qué duro que eres. ¿Eres Tuco? Quiero hablar con Tuco y no me voy a ir hasta que lo haga. Tu nombre. Heisenberg. Heisenberg. ¿De acuerdo? Siéntate, Heisenberg. Gracias, no creo que me quede mucho tiempo. ¿No? De acuerdo. Como quieras. Tú te invitaste. ¿Por qué no nos dices qué es lo que quieres? Unos $50,000. ¡Rayos! 50 grandes. ¿Por qué piensas que lo vale? 35 por la mercancía que robaste. Otros 15,000 por haber golpeado a mi compañero. Compañero.
Oh, sí. Recuerdo a esa perra. Entonces debe ser papi. A ver si entiendo. Yo robo tu droga. ¿Mm? Casi. ¡Mato a golpes! ¡A tu mula! ¿Y ahora tú vienes a traerme más mercancía? ¡Un plan brillante! Brillante. Sabes, hay algo que no entendiste. Esto no es lo que parece. ¡Estás loco! ¿Quieres averiguarlo? ¡Te mataré, maldito! No, 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 Gonzo, calma. 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 Tienes agallas. Lo reconozco. Sí, sí. Te daré el dinero. Ese cristal que trajo tu compañero se vendió más rápido de lo que tú imaginas. ¿Qué dices si traes más la próxima semana? Dinero inmediato. Sí. Dinero inmediato. A veces hay que robar para mantener lo que tienes. Siempre que se llegue a un acuerdo. Con medio kilo no bastará. Deberá ser 1 kilo. Trato hecho. Aguarda. ¿Qué es eso? Es fulminante de mercurio. Un jueguito de la química. Ya, entonces, acá si analizamos, si analizamos esta escena, podríamos ver desde diversas aristas que hay una serie de hechos, ¿no? De hechos que podrían ser relevantes para el derecho, ¿no? Entonces podrían haber una cantidad importante de hechos jurídicos, ¿ya? Entonces, lo que les quiero preguntar a ustedes, ¿no? ¿Qué hechos jurídicos, ¿no? O que de estos hechos concretos, ¿no? De la cantidad de hechos que se han presentado, ¿cuáles creen que podrían ser relevantes para el derecho? ¿No? ¿Qué hechos podrían tener connotaciones jurídicas? ¿Ya? ¿Qué hechos podrían tener connotaciones jurídicas? Para esto, vamos a ver, o pueden poner en el chat, ¿no? En el chat, qué relevante o importante podría haber acá, ¿no? Por ejemplo, Junior nos coloca que pueden haber daños, ¿no? Daños, ¿no? El hecho de que se explote esta bomba, esta mineral, vimos que ha causado una serie de daños, ¿no? Que ha causado una serie de daños no solo dentro de la propiedad de Tuco Salamanca, ¿no? Sino también externamente. Había una serie de carros que habían sonado y que posiblemente los vidrios hayan caído y hayan eh, herido gente afuera, ¿no? O que hayan perjudicado otras propiedades. ¿Qué más? ¿Qué otros hechos relevantes consideran que existe acá? O que podrían ser relevantes acá. A ver si lo pueden colocar dentro de la cajita de comentarios. A ver, ¿qué otros hechos relevantes podrían haber acá? Y cómo
esos hechos los llevamos al ámbito jurídico. ¿No? ¿Nadie más? ¿Solo Junior? Bueno, veamos entonces en el caso en concreto, visto desde una arista netamente civil, ¿ok? Desde un punto de vista de responsabilidad civil, más allá de todo, de todas las aristas penales que podrían haber dentro de esta situación también. Ya, analicemos un hecho en concreto, ¿no? Un hecho específico. El hecho de que Walter White entra a las oficinas de Tuco Salamanca, ¿no? Y causa una explosión, ¿no? Mediante esa bomba roja y genera daños físicos, ¿no? Daños físicos y personales, ¿no? Daños a bienes y personales. Entonces, este hecho podría ser relevante para el derecho, podría tener implicancias para el derecho. Desde un punto de vista penal, parecería que sí, ¿no? Que hay una serie de delitos que podrían estarse cometiendo, ¿no? No solo el supuesto de que haya esta explosión en sí, ¿no? Sino también el cobro del dinero, la venta de las drogas, ¿no? Acá hay varios sucesos que podrían ser relevantes para, ¿no? Por ejemplo, claro, la tenencia de las drogas mismas, como comenta Silvia Reyes, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, un mismo hecho o un mismo suceso puede tener distintas aristas de análisis, ¿ok? Ahorita nos estamos centrando o vamos a centrarnos en la arista civil que podría tener, ¿no? Entonces, para saber si este hecho concreto es relevante, lo que les mencioné, tienen que identificar o tendría que haber una norma jurídica que lo regule y le asigne determinadas consecuencias jurídicas, ¿no? En este caso en concreto, tenemos al artículo 1969 que regula la responsabilidad civil extracontractual y que indica que aquel que por dolo, ¿no? Intencionalmente o culposamente causa daño a otra persona está obligado a indemnizarlo. Está obligado a indemnizarlo. Entonces, este es el artículo tal cual, ¿no? Y si ese es el artículo, ¿no? Entonces, como hemos visto, hay 5 elementos acá a considerar: el hecho concreto, el hecho jurídico hipotético y el efecto jurídico hipotético y el ámbito en concreto de cada uno, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo se segmentaría esto? ¿No? Segmentaría que el hecho jurídico hipotético que tenemos en esta norma jurídica, en este artículo 1969, es que alguien causa con dolo o culpa daño a otro. Ese es el supuesto, el presupuesto para la aplicación de una determinada consecuencia. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? Esa consecuencia que ante ese suceso, el que causa daño, el dañante, está obligado a indemnizar a la víctima o al sujeto dañado, ¿ok? Por aquellos daños que se haya realizado. Entonces, si eso aplicado a nuestro caso concreto, eso aplicado a nuestro caso en concreto, tenemos que el hecho jurídico concreto ya para la aplicación de esta norma sería que Walter White causó no dolosamente una explosión generando daños físicos y personales. Entonces, ¿cuál sería en el ámbito civil la consecuencia jurídica de que Walter White estaría obligado a indemnizar a Tuco Salamanca y a las demás personas que imagínense, por ejemplo, a la propiedad o que hayan sufrido algún daño derivado de esta explosión, ¿no? Y si lo analizamos desde otro ámbito, por ejemplo, si esta explosión ha causado daños personales o daños a la propiedad de los vehículos que estaban afuera, entonces eventualmente ahí también se activarían, en caso estos estén asegurados, un seguro que indemnice a los propietarios por este evento que está fuera de su control, ¿no? Que sería por un evento ilícito, sería en este caso, ¿no? Por algún daño causado por terceros, ¿no? Entonces, es de esa manera en cómo se aísla o se identifica un hecho concreto de la naturaleza, ¿no? O un hecho concreto de la vida social y se lo incorpora en una norma. Entonces, lo que contienen las normas jurídicas no es otra cosa que una abstracción de la realidad que cuando la realidad se presente en determinados hechos o supuestos, estos se vean si se canaliza o si se identifica dentro de la norma jurídica. ¿Ok? Algo más a tener en consideración aquí es que cuando hablamos de hechos jurídicos, ¿no? O cuando hablamos de esta clasificación, podemos clasificarlo en dos grandes segmentos. Uno son hechos jurídicos en sentido estricto, ¿no? Y los otros son actos jurídicos en general. ¿Qué diferencia esto? Básicamente lo diferencia el que en los primeros, en los hechos jurídicos en sentido estricto,
no hay una participación humana per se, o importante, o relevante, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de este terremoto que se presenta y que tiene una serie de implicancias en las personas, ¿no? Como culminación de la vida de algunos, causar daños personales a las personas o daños a la propiedad, ¿no? Y con esto una serie de consecuencias adicionales. Pero tenemos, por el otro lado, por ejemplo, hechos jurídicos o actos jurídicos en sentido estricto, ¿no? En donde la participación o la voluntariedad de las personas para que esto se suceda o para que esto se den es relevante, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un delito de asalto a una persona. Entonces, este es un acto, porque es un comportamiento voluntario que se va a dar y que va a tener una determinada consecuencia jurídica, ¿no? O hablemos, por ejemplo, de la celebración de un contrato entre dos personas, ¿no? Es un acto voluntario que va a tener determinadas consecuencias jurídicas también, ¿no? ¿Ok? Entonces, a su vez, también los actos jurídicos en general se clasifican en actos jurídicos en sentido estricto, ¿no? Y en actos de autonomía privada o negocios jurídicos. Ya que esta es una clasificación un poco más detallada, pero lo importante que tengan en cuenta acá es que cuando hablamos de hechos que podrían ser relevantes para el derecho, los hay aquellos en los cuales hay una participación humana voluntaria relevante y hay otros en los cuales se presenta tal cual sin necesidad de que los humanos intervengan, pero al tener efectos estos o impactar en las personas o en las propiedades, en sujetos o en bienes, entonces estos se convierten relevantes para el derecho también. ¿Ya? Algo importante también cuando hablamos de hechos jurídicos, de norma jurídica, es el concepto de situaciones jurídicas. ¿Ya? ¿Qué es una situación jurídica? Una situación jurídica no es otra cosa que situaciones de vida común, ¿no? Situaciones de vida común, estatus que tenemos las personas, y que nuevamente, por su incorporación en una norma jurídica, se convierten en situaciones jurídicas. Se convierten en situaciones jurídicas, ¿no? Ok. Por ejemplo, imagínense que ustedes, ¿no? Compran un bien, ¿no? Compran un carro, por ejemplo, de una concesionaria. Al comprar ese carro, ustedes se convierten automáticamente por esa compra en propietarios de ese carro, ¿no? Esa propiedad le viene a consecuencia de que lo hayan adquirido de esa persona. Y el hecho de que ustedes sean propietarios acarrea también una serie de situaciones adicionales. Por ejemplo, que sean los que están legitimados a utilizar ese bien, a usarlo, a disfrutarlo, a servirse de los frutos, ¿no? Por ejemplo, lo pueden alquilar, eventualmente pueden venderlo, después disponerlo. Pueden tener protecciones también, ¿no? Deberes de no causar daño con ese bien a otras personas, ¿no? De pagar impuesto por ese bien, ¿no? En caso sea, no esté grabado. Entonces, por ejemplo, en este momento, imagínense que este fuera un curso pagado, no, si fuese un curso pagado, ustedes serían alumnos que han pagado por un ticket para estar sentados y por ende tienen el derecho a recibir las determinadas prestaciones que serían las clases en este caso, y por nuestra parte, por el otro lado, por el lado Bill por ejemplo, y estarían obligados a llevar esa situación, ¿no? Y esto se presenta o se nos presenta en nuestra vida cotidiana de determinadas maneras, ¿no? Si, por ejemplo, si ustedes son padres, ¿no? Entonces la situación, ese estatus de padres, esa situación que tienen de padres, acarrea una serie de obligaciones y deberes, derechos con respecto de sus hijos, por ejemplo. Y de igual manera el hecho de que alguien sea un hijo trae per se también una serie de situaciones. Tienen derechos, pero también tienen una serie de obligaciones, ¿ya? Entonces, esas son las situaciones comunes que se convierten en jurídicas porque están reguladas dentro de una norma jurídica, ¿ok? Entonces, ¿cómo se suele definir a la situación jurídica? Es como una posición que ocupa un sujeto en el ordenamiento jurídico, ¿no? En el derecho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el profesor Rómulo Morales define a la situación jurídica como la situación o posición en la que se encuentra un sujeto o una persona por la aplicación de una o más reglas del derecho, esto es decir, por aplicación de normas jurídicas, ¿no? Entonces, nosotros adquirimos estos estatus jurídicos, ¿no? De propietario, por ejemplo, por la aplicación de una norma, de la norma que te dice que el contrato de compraventa transfiere la propiedad, ¿no? Y al transferir la propiedad, una forma de adquirir la propiedad o hacerse propietarios mediante este contrato y por ende se dan una serie de efectos y consecuencias jurídicas, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que la norma jurídica se estructura, ¿no? O combina
estos dos ámbitos, ¿no? Los hechos jurídicos son la causa o el presupuesto de la norma jurídica, ¿ok? Y las situaciones jurídicas son los efectos y las consecuencias que tiene la aplicación de esa norma jurídica. Ya vimos en el caso de Walter White, por ejemplo, de que el hecho jurídico, ¿no? Ese presupuesto es el causar daño a alguien, ¿no? Que se llena, con este caso en concreto, lo que le hizo. Y la situación jurídica o consecuencia es que va a surgir una obligación de esa persona que causó el daño a indemnizar a la otra persona. Y si hay una obligación de por medio, entonces como contracara, también hay un derecho de la otra persona que va a poder exigirle a esa persona que le causó el daño que la indemnice, ¿no? Ok, entonces estas situaciones jurídicas, ¿no? Las situaciones jurídicas se presentan como consecuencia, ¿no? De que se haya ocurrido, que se haya presentado un hecho jurídico, ¿ya? Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque, por ejemplo, veamos algunos supuestos específicos de hechos jurídicos, ¿no? Una compraventa, como vimos, ¿qué situaciones jurídicas o qué consecuencias jurídicas acarrea? Una compraventa acarrea la transferencia de la propiedad del bien que se haya generado. Entonces, una situación jurídica o consecuencia sería esa transferencia del bien, ese hacer nuevo propietario a una persona y con ello tener una serie de consecuencias. El nacimiento de una persona, ¿no? Que es un hecho jurídico también. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante? Porque es el inicio, ¿no? El inicio de la vida humana, por así decirlo, y el inicio del surgimiento de un sujeto de derechos. Y como sujeto de derechos, ya sea como hijo, como ciudadano, conlleva consigo una serie de derechos y obligaciones también. Si hay un hecho ilícito, como por ejemplo el caso que vimos de de dañar a otra persona, la consecuencia va a ser, ¿no? De que se aplique determinada consecuencia negativa, ¿no? Por ejemplo, la indemnización, este hecho ilícito es un ilícito penal, por ejemplo, que haya privación de libertad, multas, sanciones de por medio. Si hay una resolución de un contrato, si alguien resuelve un contrato, eso tiene una consecuencia jurídica también. La consecuencia jurídica es que va a eliminar, ¿no? O extinguir el vínculo contractual que existía y que vinculaba a esas dos partes contractuales, ¿no? Por ejemplo, una oferta, también si alguien oferta algo, entonces se crea una situación en la cual aquel que hizo la oferta queda vinculado a lo que la otra persona vaya a decidir. La otra persona podría decidir celebrar ese contrato o podría decidir no celebrar ese contrato. ¿Ok? Entonces, lo importante y lo que quiero que se lleven de acá es que las consecuencias jurídicas que se vayan a presentar dependen mucho de la identificación de los hechos jurídicos y que hechos jurídicos y consecuencias jurídicas o situaciones jurídicas son situaciones o son elementos que están directamente relacionados y son lo que al final del día, en su interacción, nos dan este mundo jurídico, ¿no? Nos dan todo este mundo de consecuencias, ¿ya? Veamos finalmente para acabar cómo es que se suelen vincular o se vinculan estas situaciones jurídicas, ¿no? Estas consecuencias, y siempre se presenta así en la realidad, ¿no? Se presenta así en la realidad. Si hay una persona, y eso es lo importante del derecho, el derecho lo que hace es, le da un enforcement, ¿no? Le da una vinculatoriedad, le da una protección reforzada a esta interacción de las personas. Por ejemplo, ¿no? Si una persona eh, tiene la facultad o el poder de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, si yo como ciudadano tengo el derecho del libre tránsito, ¿no? Entonces, como contracara, las otras personas con las cuales interactúe tienen el deber de respetar mi derecho al libre tránsito, ¿no? Tienen el deber de no perturbar mi libre tránsito. Y en caso lo perturben, entonces yo podría activar los remedios que me da el otorgamiento para que mis facultades o mi poder de poder transitar libremente por la calle no se vean alterados, ¿no? Entonces, esta es la vinculatoriedad que da el derecho. Si alguien tiene una situación de ventaja, una situación favorable, entonces, como contracara, va a haber la otra posición que tiene que respetar, ¿no? O que tiene que verse vinculada con esa situación, ¿no? Porque de nada me serviría tener facultades, deberes, derechos, si no hay una contracara de que va a hacer o va a tener que respetar esos derechos, ¿ok? Por ejemplo, si alguien tiene un derecho de propiedad, un derecho de crédito, ¿no? Si yo hago un préstamo a una persona y esa persona tiene que pagarme mensualmente determinadas cuotas con intereses, entonces yo tengo el derecho de crédito, el derecho de cobrarle a esa persona y por ende la otra persona tiene la obligación de pagarme, ¿no? Si yo compro una casa,
¿no? Y me convierto en propietario de esa casa, entonces yo con mi derecho de propietario, ¿no? O de acreedor de esa propiedad, tengo o puedo exigirle a la otra persona que cumpla con la obligación de entregarme la posesión de esa propiedad, ¿no? Y que por ende mi derecho de propiedad sea pleno, ¿no? Y así se presenta, ¿no? Imagínense el caso de Tuco Salamanca y de Walter White, en ese caso, dado que el afectado ha sufrido daños, tiene el derecho de solicitar una indemnización. Y si tiene ese derecho de solicitar una indemnización, como contracara está la otra persona que tiene la obligación de cumplir con esa indemnización, ¿no? Y si estas situaciones de deber, de obligación no se presentan, entonces las personas estamos habilitadas para activar el ordenamiento jurídico y solicitar a un juez o solicitar jurisdiccionalmente que estos deberes, estas facultades, estos derechos que tenemos se cumplan, ¿no? Se cumplan y que haya una protección del derecho, que es al final del día lo que importa. Que si en la interacción normal estas situaciones no se presentan o se ven vulneradas, entonces esté ahí el Estado, el derecho, para que nos pueda dar una protección reforzada y vinculante de estas situaciones que se presentan en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene el derecho de resolver un contrato, o por ejemplo, si alguien incumple un contrato, la otra persona tiene el derecho potestativo de decidir si resuelve ese contrato o si le pide a la otra persona que cumple el contrato y le solicita una indemnización, ¿no? Entonces, la otra persona, al haber incumplido el contrato, va a estar en un estado de sujeción, es decir, va a estar supeditado a lo que la otra persona decida. Si la otra persona decide que se le resuelve el contrato, entonces el contrato se resuelve y no nada podrá hacer. Si la otra persona decide que le va a exigir el cumplimiento y una indemnización, entonces la otra persona tendrá que cumplir con la obligación que no realizó y tendrá que pagar una indemnización de daños y perjuicios. Entonces, si se dan cuenta, estas situaciones jurídicas se entrelazan, una se entiende con la otra. Y esta interacción, este relacionamiento que se da, no es otra cosa que las relaciones jurídicas, ¿no? Cuando hablamos de relaciones jurídicas, no hablamos de otra cosa que interacción entre situaciones jurídicas que han sido creadas precisamente por la aplicación de una norma jurídica, ¿no? Entonces, el derecho se basa mucho en esto. Cuando hablamos de relaciones jurídicas de familia, relaciones jurídicas patrimoniales, no patrimoniales, relaciones jurídicas de familia, estamos hablando de toda esta interacción, de interacción entre situaciones jurídicas de ventaja, de personas que pueden realizar algo. ¿Por qué? Porque están habilitadas y protegidas por una norma, y personas en las cuales están dentro de una situación o posición en la cual tienen que, desventaja se dice, ¿por qué? Porque tienen que respetar o hacer cumplir lo que la otra persona necesita o requiere, ¿no? ¿Esto en qué o por qué? Por aplicación de una norma jurídica, por aplicación del derecho. Y en caso de esto no se presente o se cumpla de manera natural, las personas están habilitadas a activar el ordenamiento jurídico, ¿no? Activar la jurisdicción, el poder del Estado, la coerción, para que se pueda dar cumplimiento, ¿no? Entonces, estos son los elementos que estructuran una norma jurídica, que dan las consecuencias de una norma jurídica y que es importante tener en consideración cuando analicemos determinados hechos concretos de la realidad y queramos ver e identificar qué tipos de consecuencias jurídicas existen o se desencadenan. ¿Listo? Eso es todo lo que quería compartirles en esta oportunidad. Espero que les haya servido la sesión. Y nada, cualquier duda, comentario que tengan, acá tenemos unos minutos más para poder absolverlos. Quedo atento a las observaciones o comentarios que puedan tener para absolverlos. Muchas gracias. Listo. No, no sé si hay algunas dudas, preguntas. Creo que no. Damos unos segundos más por si alguien se anima a preguntar algo. Y si no es así, les agradezco a todos su participación en esta sesión del curso de Introducción al Derecho. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya sido de provecho.
Y cualquier duda, pregunta que tengan, no duden en escribirme. Igual voy a compartir esta presentación para que puedan tenerla a disposición también, ¿no? Y una vez más, gracias a Biloyer por por la invitación y siempre es un gusto poder compartir un poquito del conocimiento legal y que mejore y que pueda coadyuvar en la preparación de futuros profesionales, ¿no? De futuros colegas o de otras personas que quieren entender un poco más de este ámbito tan amplio y rico que es el derecho. ¿Ya? Listo. Muchas gracias con todos. Eso sería todo conmigo en esta ocasión. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Ha sido una ponencia muy didáctica, entendible, bastante clara y comparto los comentarios de los participantes, que todo ha sido muy claro, doctor. Muchísimas gracias y nuevamente, siempre es un placer, es un honor tenerlo eh, como participante en las ponencias que organiza Biloyer. Siempre son fructíferas, doctor. Esperamos que nuevamente en otra oportunidad nos pueda seguir apoyando como ponente, doctor. Gracias, que tenga una excelente noche. Listo, muchas gracias. Yo encantado. Abrazo con todos y que tengan buenas noches. Chao, chao.